Agradecer la presencia de todos ustedes, porque el país enfrenta graves problemas, bien sabemos, ¿no? Yo soy economista y me preocupa que el gobierno siga con la misma política económica de sus antecesores. Y si no hay participación, si no hay movilización de los sectores afectados, pues seguiremos igual. Es decir, yo he dicho que la cuarta transformación va a estar trunca en lo económico, porque seguimos con las mismas políticas económicas causantes del desempleo, de los bajos salarios, de la creciente desigualdad y el contexto de recesión al cual vamos, ¿no? Entonces, Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Es un problema pues grave, ¿no? Como consecuencia de las políticas económicas que han venido predominando y que el actual gobierno, repito, no hace nada para revertirlas. Hay que recordar que el Seguro Social surge en el 43 y a partir del 44 empiezan los fondos de pensión de los trabajadores del Seguro Social, o sea, todo el sistema de fondo de pensiones. Sí. Gracias. El ISSSTE surge en el 59 y también aparejado al sistema de pensiones de los trabajadores del sector público. Y también en ese contexto aparecen las pensiones de Pemex, de la CFE, de los estados y municipios, de las universidades. Y el sistema de fondo de pensiones surge llamándose el sistema de reparto. ¿En qué consistía esto? De que los trabajadores activos eran los que cotizaban y con esos fondos se cubrían aquellas que pasaban a la edad de jubilación. Fíjense ustedes, en 1980 había 23 trabajadores activos por un jubilado, ¿no? Lo cual no había ningún problema de financiar las pensiones de los jubilados. Y este reparto, la jubilación consistía en un promedio de los últimos 5 salarios antes de jubilarse. Entonces la gente se jubilaba relativamente bien, ¿no? Y el gobierno era el encargado de manejar estos fondos de pensión. Ahora, ¿qué pasó en la década de los 80? Pues es la llamada década perdida, ¿no? A partir de la crisis de deuda del 82, donde la economía mexicana no crece, ¿no? Aumenta el desempleo. Y al aumentar el desempleo y bajar los salarios, pues lógico, hay menos trabajadores cotizando al sistema de fondo de pensiones. Y luego, aparejado a eso, resulta que los fondos desaparecieron, ¿no? Por el sistema de corrupción que siempre ha estado presente en todos los sexenios en nuestro país. Y lógico, nadie fue a la cárcel en absoluto, ¿no? Y también surge otro elemento, que es que aumenta la esperanza de vida, ¿no? De los jubilados. Entonces, pues, aumenta el número de años donde el gobierno tiene que estar cubriendo estos fondos de pensión. Entonces, presionaban significativamente sobre las finanzas públicas, en el momento en el cual había menos trabajadores cotizando ya al sistema de fondo de pensiones y el gobierno tendría que entrar al rescate de estas pensiones. Entonces, se da el cambio de correlación de fuerzas y a nivel mundial y nacional pasa el sector financiero a ser el hegemónico, ¿no? Y por lo tanto eso se traduce en que el sector financiero es el que pasa a trazar la política económica a su favor, ¿no? Y resulta que los fondos de pensión son oro para el sistema financiero. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores cotizamos a lo largo de nuestra vida laboral, durante 30 años, alrededor de 30 años. Y vamos a utilizar esos fondos hasta que nos jubilemos. Entonces, ¿qué más para el sector financiero? Manejar esos recursos, que son recursos de largo plazo, y a través de ellos especular, ¿no? Entonces, a partir del gobierno de Zedillo, lógico, se da el cambio, este sistema de reparto, al sistema de cuentas individuales, de capitalización, ¿no?
donde cada trabajador agarra su cuenta, agarra su administradora de esos fondos del retiro y su jubilación va a depender de su cotización a estas cuentas individuales, ¿no? Y bueno, son contribuciones tripartitas donde el gobierno, los empresarios y los trabajadores participamos en estas cotizaciones. Y la cuestión es de que hay graves problemas, ¿no? De que los recursos, las AFORES traen ganancias tremendas. Venían trabajando con ganancias de 31, 33% anual y el último dato, ganancias de 22%, ¿no? Y en cambio, la rentabilidad que va a las cuentas individuales de los que estamos cotizando es mínima, ¿no? Evidenciando que esta CONSAR, la coordinadora de estas administradoras de los fondos para el retiro, pues lógico es copartícipe de las mismas prácticas de las AFORES, ¿no? Donde no hay preocupación alguna con respecto a garantizar una buena pensión para los jubilados. Entonces, los problemas han sido derivados de los malos manejos que se hicieron de estos fondos de pensión por parte de los gobiernos anteriores, que con eso financiaban campañas políticas del PRI y prácticas de corrupción. El problema de la política económica, repito, que pasa a atentar sobre el desarrollo industrial, estas políticas de economía abierta, políticas de austeridad fiscal, que nos han llevado a tener menos industria y por lo tanto al tener menos industria tenemos menos empleo formal. Fíjense ustedes, la industria manufacturera en el 80 era el 23% de la actividad económica nacional, actualmente es el 16-17% de la actividad económica y ha disminuido en consecuencia el empleo formal, el empleo productivo y ha aumentado el subempleo y la economía informal. El 58% de la población económicamente activa está en informalidad, es decir, no percibe un salario seguro, no tiene prestación laboral alguna y por lo tanto no es sujeto al sistema de fondos de pensión, ¿no? Y de hecho, cuando empezó este sistema allá con el Seguro Social, en el 44, sí, estaba concebido para los trabajadores formales, porque creían que el empleo informal era transitorio. Y lo que ha pasado a acontecer es que la informalidad ha pasado a ser la constante, ¿no?, creciente en nuestro país. Resulta que actualmente menos del 34% de la población económicamente activa es sujeta a fondo de pensión, ¿no? El 66% no tiene viabilidad alguna, ¿no?, de ser sujeto a fondo de pensión. Hay alrededor de 62 millones de cuentas individuales en las AFORES, pero solamente alrededor de 23 millones, ¿no?, son las activas. Es decir, al disminuir el empleo formal, al pasar a la economía informal, dejaron de cotizar, ¿no? Entonces, en consecuencia, no van a lograr la gran mayoría de los trabajadores las 1.250 semanas de cotización para obtener una pensión cuando dejen el empleo laboral, ¿no? Y fíjense ustedes, el 65% el 60% de los que cotizan dentro del Seguro Social tiene menos de 3 salarios mínimos, ¿no? Y su jubilación va a estar en función de lo que está cotizando, que es mínimo, y del rendimiento de esas inversiones. Repito que el mayor rendimiento se lo llevan las administradoras de los fondos de retiro y no va a los trabajadores, ¿no? Entonces, resulta que los trabajadores de bajos ingresos, aunque coticen 1.250 semanas, no van a lograr tener la jubilación mínima garantizada, que es un salario mínimo, ¿no? Entonces el gobierno va a tener que entrar justo a cubrir esa brecha
para que tenga el salario mínimo de aquel que haya cubierto las 1.250 semanas. Y de hecho, ya hay pronósticos por parte del nuevo gobierno lo que va a significar para el próximo año, ¿no? El gobierno va a tener que entrar justo a cubrir estas jubilaciones, tomando en cuenta que los rendimientos que las AFORES dan a los trabajadores, a las cuentas de trabajadores, ni siquiera va a cubrir un salario mínimo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquellos trabajadores que tienen un salario por arriba del salario medio nacional, que son los menos, a lo mucho su jubilación va a estar entre el 25 y 30% de su último salario, ¿no? Lo cual va a estar muy por debajo, repito, de aquellos que se jubilaban dentro del sistema de reparto, que era un promedio de los últimos 5 años de los salarios que percibieron, ¿no? Resulta que la fracción de diputados del Partido del Trabajo presentó fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, una iniciativa para reformar el sistema de pensiones, ¿no? Donde contempla la desaparición de las AFORES y que sea el Estado el que administre estos recursos. Fíjense ustedes, los recursos que manejan los AFORES, estas administradoras de los fondos para el retiro, equivalen al 15% del Producto Interno Bruto, una cantidad muy significativa, ¿no? Y resulta que cuando esa iniciativa apareció en la Gaceta Parlamentaria, la bolsa cayó 4.2%, ¿no? Justo el sector financiero está totalmente en contra de que se le quite ese 15%, de esos recursos que equivalen al 15% del Producto Interno Bruto y que pasan a ser administrados por el gobierno y no por ellos, ¿no? Y lógico, presionaron, todavía no asumía el nuevo gobierno, presionaron para que esa iniciativa no avanzara. Y de hecho, el que iba a ser y que fue secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en ese entonces dijo: no, esa iniciativa no tiene ni pie ni cabeza, o sea, subordinado a los intereses del capital financiero. Y de hecho, ¿no?, Morena ha bloqueado esa iniciativa en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero ahorita voy a hablar más extenso en qué consiste esta iniciativa. Resulta que ante ello, Hacienda, ¿no?, presenta reformas al sistema de ahorro para el retiro, a la Cámara de Diputados. Y fíjense ustedes, ¿no?, el que es el responsable de la Secretaría de Hacienda de los fondos de pensión fue presidente antes de la CONSAR, ¿no? Entonces, un tipo ligado a estas administradoras de fondos para el retiro, ¿no?, dentro del nuevo gobierno es el encargado de supervisarlas, dirigirlas, administrarlas, ¿no? Y resulta que esta iniciativa, repito, que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, contempla, dice, los problemas del bajo rendimiento es porque la ley actual acota los márgenes de inversión por parte de las administradoras de los fondos para el retiro, por parte de las AFORES. Dice, un porcentaje va para deuda pública, otro, de hecho se invierte en deuda pública el 46%, el 20% es para deuda privada, el 16% para las bolsas de valores internacionales porque ofrecen gran rendimiento y el 8% para la bolsa nacional. Entonces la iniciativa, repito, aprobada por Morena, o sea, el único partido que se opuso a esa fueron los diputados del Partido del Trabajo. La nueva iniciativa plantea flexibilizar el manejo de esos fondos de inversión, ¿no? De hecho, desaparecen las CIEFORES y surgen los fondos de inversión. ¿Qué son las CIEFORES? Que de hecho siguen hasta ahora porque la iniciativa aprobada por la Cámara todavía no está aprobada en el Senado. En las CIEFORES, en función de la edad del cotizante,
al sistema de fondo de pensiones es el riesgo de inversión que pasa a asumir. Los trabajadores más jóvenes, pues como van a devengar esos recursos hasta dentro de 30 años, entonces las AFORES esos recursos los meten a las bolsas de valores, nacional e internacional. En cambio, los trabajadores que cotizan de más edad, que ya están próximos a jubilarse, entonces asumen inversiones de menos riesgo, se la meten a deuda pública. Entonces estos vatos, pues la gente de Hacienda que presentó esta iniciativa, dice, no, dice, es que la deuda pública da bajo rendimiento. Dice, de ahí la necesidad de asumir inversiones de alto riesgo para tener mayor rentabilidad y así aumentar los montos de jubilación, ¿no? Nuestro planteamiento, pues el planteamiento de la fracción, yo no soy diputado, pero soy asesor de ellos, de Partido de Trabajo, dice, no, dice, esos recursos no deben ir, o sea, dentro de hecho la iniciativa que se presentó se dice que esos recursos no deben ir al mercado de capitales, no deben ir a la especulación, ¿no? Porque cuando ganan los mercados de capitales, quien gana son las AFORES, no los trabajadores. Y cuando caen los mercados de capitales, los que pierden son los trabajadores, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Cayó la bolsa mexicana en 16%, cayó la bolsa de Estados Unidos 6% y cayeron las AFORES, ¿no? Perdieron los trabajadores. En cambio, repito, ahora nos presentan una tasa anual de las administradoras de fondos de retiro de 22%, evidenciando que los que perdieron fueron los trabajadores y no ellos, ¿no? Entonces, la cuestión es de que dentro de la argumentación que presentó la Secretaría de Hacienda de la Cuarta Transformación es de que el sistema financiero es muy importante, ¿no? Y más el mercado de capitales, ¿no? Porque otorga recursos para la inversión, ¿no? Y eso es importante para el crecimiento. Pero resulta que los recursos de las AFORES en los últimos años han crecido en 13.6% promedio anual. Y la inversión productiva nacional en los últimos 10 años ha crecido al 0.8% promedio anual, evidenciando que esos recursos no van a lo productivo, no van a generar empleo, no van a generar que mayor número de trabajadores cotice al sistema de fondo de pensiones y sea sujeto a pensiones cuando se jubile, ¿no? Esos recursos pululan en el sector financiero. ¿A favor de quién? Del gran capital financiero. Resulta que la iniciativa de Hacienda, los diputados del PT lograron frenarla en varias ocasiones, hasta que finalmente ya se impusieron, y repito, y la aprobaron el 28 de agosto. Aquí el reclamo es el siguiente, que no hubo ninguna movilización sindical, ¿no?, fuera de la Cámara para frenar dicha iniciativa, ¿no? A diferencia, repito, de las movilizaciones que hizo el magisterio para frenar la reforma educativa, ¿no?, y hacer cambios en beneficio de los profesores, ¿no? Aquí no hubo movilización alguna, ¿no? Hubo algunos dirigentes sindicales que sí se aparecieron en la Cámara, daban conferencias de prensa en contra de la propuesta de Hacienda, pero no hubo movilización alguna, ¿no?, fuera del sindicato para frenar. Ahora, la ventaja es la siguiente, que esa iniciativa está en el Senado y todavía no se discute. Entonces hay que estar alertas cuando se vaya a discutir en el Senado la necesidad de movilizaciones significativas para evitar, ¿no?, que llegue a ser la ley, ¿no? Porque la cuestión, repito, ¿no?, se sigue gobernando para el gran capital, ¿no? Ahí está la bronca con respecto que el presidente de la República ha dicho que el Banco Central debe incorporar su objetivo de crecimiento y no solamente baja inflación. Y el gobernador del Banco de México diciendo no, fue lo que dijo el lunes, nosotros vamos a seguir con el objetivo de disminuir la inflación. Y resulta que disminuir la inflación ¿a costa de qué? De altas tasas de interés que frenan la actividad económica, ¿no? Altas tasas de interés que promueven entrada de capitales, que abaratan el dólar, abaratan el precio de los productos importados, y estas importaciones desplazan a la producción industrial y agrícola, y de ahí que tenemos menos industria, menos producción de granos básicos en el país, ¿no? Porque están bajando la inflación con dólar barato que abarata el precio de los productos importados, y de ahí se baja la inflación. Baja la inflación a costa de contraer la actividad económica, aumentar el desempleo y bajar salarios, disminución de salarios que bajan los costos
de producción y por lo tanto baja la inflación, ¿no? De hecho, los mismos diputados del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa también el año pasado, cambiando los objetivos del Banco Central, que debe ser compatibilizar baja inflación con crecimiento económico y alto empleo, ¿no? Y también Morena, ¿no?, la ha frenado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?, el Banco Central de Estados Unidos compatibiliza alto empleo con baja inflación, ¿no? Y aquí, repito, ¿por qué el Banco de México se opone a compatibilizar, a incorporar el objetivo de crecimiento económico junto con baja inflación? Porque temen que el crecimiento genere inflación y afecte, y genere devaluación y afecte al sector financiero, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que una institución de tecnócratas tenga más poder que el presidente de la República o que el Congreso, que fueron electos, ¿no?, por el voto de la ciudadanía, ¿no? Eso es gente del Banco de México, no. Compañeros, atención, por favor. Pongamos atención, por favor. ¿Cuál es el problema, perdón? ¿Por qué el chiflido? ¿No les gusta? Si no les gusta, ahí está la puerta, ¿no? Adelante, doctor, adelante. Entonces, la cuestión es, repito, de que los fondos de pensión no pueden ser manejados por el sector financiero. Son los trabajadores los que cotizamos, ¿no?, a esos recursos, y por lo tanto esos recursos deben ser canalizados ¿a qué? A generar empleo formal, bien remunerado, para que haya mayor número de trabajadores cotizando, ¿no? Y en el momento en el cual se incremente el salario, pues lógico, el 6.5% va a significar más dentro de la cotización y por lo tanto generaría mayor rendimiento. La iniciativa del Partido del Trabajo en esta reforma al sistema de pensiones plantea de que esos recursos vayan al sector productivo nacional, vayan a impulsar Sindicato Mexicano de Electricistas, que son sectores Radio. estratégicos. ¿Cuál es la bronca actual? Que las llamadas calificadoras internacionales le prohíben al gobierno gastar a favor de Pemex y de la CFE porque va a generar déficit fiscal, y al generar déficit fiscal no va a poder pagar la deuda, ¿no? Pues resulta que ahí están los fondos de pensión, que en vez de ir a los mercados de capitales vayan a desarrollar Pemex y la CFE, que son sectores altamente rentables, ¿no? Si las asociaciones público-privadas en Pemex y la CFE dan ganancias de 30% a las inversiones privadas, oye, pues que esa ganancia vaya a los fondos de pensión, ¿no? ¿Para qué? Pues para potenciar más el crecimiento de la inversión, la creación de empleo y así ampliar el número de trabajadores que cotiza al sistema de fondo de pensiones y aumentar el número de trabajadores que vaya a ser sujeto a los fondos de pensión, ¿no? Sí, porque ahora, repito, estas administradoras o la CONSAR que las administra no tienen proyecto de nación alguno, van por la ganancia. ¿A costa de qué? De los recursos de los trabajadores, ¿no? Entonces, la cuestión es que mientras el sector financiero siga siendo el hegemónico, sigue dictando políticas económicas a su favor, no hay viabilidad alguna de crecimiento, no hay viabilidad alguna de incrementar el empleo ni los salarios en este país, y no hay viabilidad alguna de mejorar las pensiones de los trabajadores, ¿no? Si seguimos con estas políticas de alta tasa de interés, de políticas de austeridad fiscal, vamos a la recesión. Y de hecho ahí están los indicadores, ¿no? ¿Y en qué se traduce la recesión? Pues menos generación de empleo, menos salarios, ¿no? Mayores presiones negativas sobre las finanzas públicas, menos viabilidad de poder mejorar los niveles de vida y de jubilación de la población. Fíjense ustedes, en la iniciativa que presentó Hacienda, que fue aprobada el día 28 de abril, plantea dos comisiones. De por sí, las comisiones que cobran las AFORES son las más altas dentro de los países del OECD. Y plantea doble comisión, una fija y otra en función del rendimiento que la administradora de fondos de retiro pueda lograr supuestamente a favor del trabajador. En absoluto, carajo, en absoluto, ¿no? Nosotros planteamos en la iniciativa de los diputados del PT 0 comisiones, ¿no? Que el gobierno administre esos recursos en favor del crecimiento económico,
en favor de la creación de empleo, ¿no? En favor, y al incrementar el empleo, incrementa salarios, ¿no? Incrementa el poder de negociación de los trabajadores para demandar mejores salarios, mejores remuneraciones, que es lo que hace falta en este país. La pobreza en nuestro país no se resuelve con becas, ¿no? La pobreza se resuelve con generación de empleo bien remunerado, ¿no? Y lógico, grabando al gran capital, ¿no? No hay política de empleo, ¿no? Y perfectamente se puede potenciar el crecimiento económico si esos recursos del 15% que representan a nivel nacional los afores pasarían en favor de la creación de empleo y el crecimiento productivo. Sí, porque ellos, sí, termino. Ellos señalan, dicen, no, dice la iniciativa de Hacienda es para aumentar el ahorro. Para incrementar el ahorro hay que incrementar el ingreso nacional, ¿no? Si no hay incremento del ingreso de las empresas e individuos, no hay ahorro, carajo, ¿no? Y para incrementar el ingreso de las empresas e individuos hay que invertir, hay que gastar, ¿no? Y esos fondos de pensión no están yendo a la inversión productiva, no están generando más empleo. Entonces, la cuestión es, repito, sí, porque también dentro de las iniciativas que tiene Hacienda, que ya de hecho ya no las formalizaron porque las traían desde antes de ser gobierno, era aumentar en la edad de jubilación, que en vez de 65 pasara a 70, ¿no? Hasta Carlos Slim dijo 75, carajo, ¿no? No, el problema no se resuelve aumentando las cotizaciones ni aumentando la edad de jubilación. El problema es estructural. El problema, repito, es el desempleo, los bajos salarios y el mal manejo que hacen de los recursos financieros de los fondos de pensión. Entonces, una demanda importante para los sindicalistas, para los desempleados, es la necesidad de política de pleno empleo, ¿no? Bien remunerado, empleo formal, con prestaciones laborales, bien remunerado. Puede ser consecuencia, ¿no?, de el mayor empleo, los mayores salarios. Sí, porque siempre nos dicen, hay que buscar el crecimiento para generar empleo. No, hay que poner el empleo, ¿no?, como prioridad. Pleno empleo, empleo para todos aquellos que lo buscan y no lo encuentran. El único que puede generar un empleo sin fines de lucro es el gobierno, porque el sector privado genera un empleo si le reditúa más de lo que va a gastar en su contratación. Entonces, de ahí la necesidad de potenciar la capacidad de gasto del gobierno para generar empleos productivos bien remunerados y así aumentar el número de cotizantes del sistema de fondo de pensiones y que todos los trabajadores sean sujetos a fondo de pensión. Muchas gracias.